En las elecciones de 1963 volvieron a recrear las condiciones para una democracia restringida. El gobierno de Guido impidió a los peronistas presentarse, y el frondicismo llamó junto con Perón a votar en blanco. El colegio electoral consagró la candidatura presidencial del radicalismo del pueblo, encabezada por Arturo Umberto Illia, con apenas 25% de los votos, mientras que la cantidad de votos en blanco fue del 19%. El gobierno radical surgió debilitado. Si bien tenía la mayoría en el Senado, se encontraba en situación de inferioridad en la Cámara de Diputados. Había triunfado gracias a la proscripción del peronismo y pese a su compromiso de no avalar dicha proscripción, quedó abierto el camino para un enfrentamiento con los afectados. Con esta conciencia nacional, menos rígida y más solidaria, porque estará mejor esclarecida, podremos hacer la gran revolución pacífica y creadora que reclama la República. La revolución del orden, sin la explosividad anárquica, porque acataremos voluntariamente la vigencia del derecho. Podremos así abatir los obstáculos que desde hace tiempo impiden el desarrollo nacional. Luego del triunfo de los militares azules y de su compromiso de democratizar el país, la escalada gremial comenzó a ceder. A fines de enero de 1963, 100 organizaciones gremiales, representantes de las distintas vertientes ideológicas del movimiento obrero, se hicieron presentes en el Congreso. Se aprobó un programa reivindicativo. En el plano social, demandaba la libertad de los presos sociales y políticos, el esclarecimiento de los secuestros, de los casos de tortura y de la derogación de los instrumentos depresivos contra las organizaciones gremiales. En el terreno económico, el programa cegetista exigía la urgente solución a los problemas salariales y a los de jubilaciones y pensiones. También se demandaba el control de los costos y la fijación de precios máximos. En el plano político, reivindicaba la vigencia de los derechos y garantías constitucionales, el respeto a la voluntad popular y a una amnistía amplia para todos los ciudadanos sin distinción de sectores e ideologías. Durante su mandato, el presidente Illia impulsó medidas como la ley del salario mínimo vital y móvil y la anulación de los contratos petroleros firmados durante el gobierno de Frondizi, con la idea de renegociarlos. Además, la ley de medicamentos y los controles de precios a productos de primera necesidad. Al poco tiempo, el Producto Bruto Interno y la actividad industrial crecieron. Estas medidas afectaban los intereses de poderosas empresas extranjeras, como las petroleras y las farmacéuticas. Pero también afectaba a los empresarios locales, que veían disminuidas sus ganancias con el aumento de salarios y el control de precios. Estas políticas favorables para los trabajadores acercaron a Illia al peronismo. Sin embargo, difería de este en su relación con los sindicatos. Augusto Bandor, líder del sindicalismo peronista, fue su principal opositor. Cuando a comienzos de 1964 el gobierno intentó tomar partido en las elecciones sindicales, Bandor respondió con la ocupación de miles de fábricas y con la movilización de cientos de miles de trabajadores. A mediados del 64, la Central Obrera hacía un balance negativo de la propuesta al Poder Ejecutivo. El gobierno solo había abordado el problema de las jubilaciones y el salario mínimo vital y móvil. La dirigencia gremialista pasó a desplegar las movilizaciones obreras y la CGT cerró el año con un paro y una amenaza por tiempo indeterminado. Además, su propio partido lo presionó para que restituya a los militares colorados, a lo cual Illia no cedió y mantuvo como jefe del ejército a Juan Carlos Onganía. En 1964, durante la quinta conferencia de ejércitos americanos en la Academia Militar de West Point, el teniente general Juan Carlos Onganía, en representación del ejército argentino, se adhiere a la doctrina de seguridad nacional.
una política impulsada por el gobierno de Estados Unidos, que tiene la finalidad de frenar el avance del comunismo en el continente americano. Esta doctrina faculta a las Fuerzas Armadas a reprimir cualquier movimiento ideológico o político, contrario a los intereses del mundo capitalista. Es usada por algunos militares argentinos como excusa para combatir a sus enemigos políticos y establecer en el país un mayor control militar. En diciembre de 1964, Perón inició desde Madrid el operativo Retorno, acompañado por una comisión integrada por sindicalistas y políticos partidarios. Pero el gobierno ratificó la decisión tomada por la dictadura de 1955 de prohibir su radicación en el país y solicitó al gobierno de Brasil que lo detuviera al realizar escala técnica en ese país y lo reenviara a España. La actitud del gobierno ante la ofensiva proveniente de los distintos frentes no contribuyó a mejorar su sustentación política. En lugar de buscar concertación de alianzas con otras agrupaciones políticas, prefirió gobernar a su modo. El presidente Ilia pretendía derrotar electoralmente a los peronistas. Intentó aprovechar las contradicciones del peronismo y las dificultades de Perón para mantener unida a su fuerza política. A pesar de su conocida orientación antiperonista, levantó la proscripción de ese partido. En las elecciones legislativas de 1965, el peronismo se presentó con el nombre de Unión Popular y se alzó con el 36% de los votos. El peronismo empezaba a recuperar su fuerza política. Para 1965 se consolidó la doctrina de la seguridad nacional, que los llevaba a constituirse como los verdaderos defensores de la patria, impulsado y apoyado por el gobierno norteamericano como una ideología de erradicación de cualquier movimiento comunista generado en el continente americano. El representante de esta ideología estaba liderado por el general Juan Carlos Onganía, quien contaba con el apoyo de empresas extranjeras, los sectores civiles ligados al liberalismo económico argentino y el antiperonismo. Desde los medios de prensa, Onganía fue construido como el gran referente de una nueva Argentina moderna y posible. Y como adversario estaba esta supuesta renovación que se encontraba Ilia, al que ridiculizaban como su origen pueblerino y lo caricaturizaban como una tortuga porque era lento, viejo e ineficiente. Todo llevaba a debilitar la imagen pública de su gobierno y fortalecía la idea de que era necesario un cambio por un líder fuerte y capaz. El 28 de junio de 1966 se ejecutó el golpe de Estado. Destituido por Onganía, Ilia había terminado su mandato luego de apenas 3 años. La salida del poder lo deja en una situación económica muy delicada y con su esposa muy enferma. La mañana del 28 de junio de 1966, el golpe había comenzado. Movilizaron tropas y ocuparon las radios. Ilia destituyó a los altos jefes, pero sus órdenes no fueron acatadas. Cuando el general Julio Alzogaray se hizo presente en el despacho del presidente y le intimó a desalojarlo, Ilia le contestó: «Usted es un vulgar faccioso que usa sus armas y sus soldados para violar la ley. No es más que un bandido». Finalmente, un destacamento al mando del coronel Perlinger expulsó al presidente constitucional y nombran al general Juan Carlos Onganía como nuevo presidente.